No sé si se fijaron que les publiqué un PDF en el campus con un ejercicio de ejemplo de funciones y procedimientos. Sí, Lee. Y es lo que les voy a Sí. explicar en la clase de hoy. Bien. Este es el documento. Bien. Como les digo, se los voy a explicar hoy y espero que hoy o mañana viernes o el fin de semana realicen el ejercicio para que el lunes pues me digan cómo les fue. Bien. Me voy a ir a la última parte, a la última página, porque quiero repasar lo que vimos ayer del concepto de funciones y procedimientos y cómo crearlas. Entonces, en la última página da una explicación de la función y del procedimiento que vamos a emplear en este ejercicio. Esta es la última página. Bueno, la 3. El ejercicio tiene como finalidad determinar el nuevo sueldo de un empleado, ¿verdad? Entonces, lee el sueldo que actualmente está devengando, o sea, su sueldo actual, y también lee en qué porcentaje se le va a aumentar el sueldo. Entonces, a partir de esos datos, a través de una función, se calcula el nuevo sueldo. Lo que estamos explicando acá en esta página es cómo se llama la función y cómo se estructura el encabezado de la misma. Antes de eso, repasemos cuáles son las partes del encabezado de la función. Aquí dice, encabezado de la función consta de, y tenemos, consta de ámbito. ¿Qué es el ámbito? Aquí podemos ver que este es un ejemplo del encabezado de la función. En este caso, el ámbito está privado. El ámbito puede ser privado o público. Cuando es privado, solo en el lugar donde la función fue definida puede hacer uso de ella. O sea, si yo la definí dentro de un formulario y la declaré como privada, entonces solo el formulario donde está declarada esta función puede hacer uso de la misma. En cambio, si yo defino la función como pública y estoy trabajando con diferentes formularios, entonces todos los formularios van a poder tener acceso a la función. O sea que yo estoy otorgando permiso al declararla pública para que otros recursos de mi proyecto puedan hacer uso de la misma. Entonces, lo primero que vamos a declarar en el encabezado de la función es el ámbito. A continuación, tenemos la palabra function. Entonces ahí es donde estamos declarando que lo que estamos creando se trata de una función. El elemento 3 es el nombre de la función. En este caso, el nombre de la función se llama calcular sueldo. El nombre que le damos para identificarla. Después, en el punto 4, tenemos lista de parámetros, encerrada por paréntesis, indicando el tipo de dato de cada parámetro y el tipo de parámetro que es. Bueno, ¿qué son los parámetros? Los parámetros son los datos que la función está recibiendo para poder trabajar. Entonces, miramos que aquí entre los paréntesis están listados dos tipos de datos. Estos son SO y el segundo es, o le nombramos como P. Para cada uno de estos parámetros tenemos que definir dos cosas. En primer lugar, el tipo de parámetro, que es by val o by ref, como dice acá. Esto es el siguiente tema, ver qué significa by val o by ref. Entonces,
Entonces, por ahora nos vamos a quedar con esto, definir el tipo de parámetro, by val o by ref. By val, nombre del parámetro, y a continuación hago la declaración de tipo. Entonces, aquí estoy diciendo que SO es un parámetro by val, o sea, por valor, y es un tipo de dato single. A continuación, declaro el segundo parámetro, que le estoy nombrando como P. P es un parámetro by val, o sea, por valor. Y el tipo de dato que va a contener es un tipo de dato single. Ahí tenemos la lista de los parámetros, siempre delimitadas entre paréntesis y separando cada uno de los parámetros por coma. Y por último, para el encabezado de la función tenemos el tipo de valor de retorno, el punto 5. Entonces acá, después de haber listado los parámetros, yo estoy indicando que esta función me va a devolver un dato que va a ser de tipo single. Y esa es la declaración. Aquí solo tengo declarada la función porque más atrás en el código está declarado el cuerpo de la función. Entonces el propósito de esto es que podamos identificar la relación que hay entre el encabezado y lo que es el llamado a función, que es lo que tenemos acá. Por eso puse en distintos colores, para que hagamos una mejor relación de cómo se relaciona cada elemento del llamado a la función con lo que es el encabezado. Una vez que nosotros hemos creado nuestra función, tenemos que ver en qué punto la vamos a llamar. Bien, y el llamado a una función, como es una subrutina que retorna un valor, en este caso single, tiene que ser llamada o invocada a través de una instrucción de asignación. En este caso yo estoy diciendo, en la variable sueldo n, usted va a guardar, ¿verdad? La función va a guardar el resultado que me retorne la misma. Ese valor lo guardo acá. El color de sueldo n, miren, es el mismo que yo tengo para el tipo de valor de retorno. Porque quiero recordar acá que si yo estoy diciendo que la función retorna un valor de tipo single, esta variable obviamente tiene que ser single. Tiene que concordar el tipo de dato, porque el valor que me retorne acá se guarda en la variable. A continuación, en esta expresión, yo digo, sueldo n le asigno o es igual a, llamo a la función. ¿Cómo la llamo? Invoco el nombre, calcular sueldo, que tiene que concordar con el nombre que tenemos en el encabezado, calcular sueldo. Después de tener el nombre de la función, abro paréntesis para listar los argumentos, si los hubiera, porque ayer estuvimos hablando de que funciones y procedimientos no es obligatorio que tengan argumentos. En este ejercicio sí los tienen para que nosotros podamos ver cómo funcionan y cómo es la relación entre ambos. A calcular sueldo, la función le estamos pasando dos datos, o sea, dos argumentos, que es el sueldo actual de ese empleado y el porcentaje que le vamos a aumentar. ¿Bien? Como les digo, en el llamado a función, los datos que pasamos se llaman argumentos. Estos, cuando la función los recibe acá, se le llama parámetros. Y los parámetros se deben de listar en el mismo orden en que listamos los argumentos. Entonces, por ejemplo, aquí, sueldo O, el argumento es cuando ya pasa la función, el mismo parámetro que yo llamé SO. Aquí le cambié el nombre. O sea que la variable sueldo O localmente en la función calcular sueldo se va a llamar SO. Puedo cambiarle el nombre o lo puedo dejar con el nombre original. Puede haber dicho by val, sueldo, -O, manteniendo el nombre. No hay ningún problema. Pero si deseo lo puedo cambiar. ¿Bien? Entonces, este dato es este mismo. Así que si el sueldo de este empleado son 10,000 empiras, que es lo que está guardado en sueldo O, cuando yo llegue a la función, SO va a tener valor de 10,000. El mismo valor. Ahora, el segundo argumento que yo le estoy pasando es porc, una variable.
Por guarda, por ejemplo, un aumento del 15%, un aumento del 12%, eso, ¿verdad? La cantidad en la que se va a incrementar el porcentaje. Este argumento es este mismo parámetro de acá. Localmente en la función a porc le estoy llamando P. Es el mismo dato que viaja. Y si tanto SO como P son datos de tipo single, eso significa que estas dos son variables también de tipo single, porque no solamente debe concordar o debe de respetarse el orden en que yo pongo los argumentos, también debe de respetarse el tipo de datos. Sueldo O es single, cuando lo pase acá debe ser single también. Porc es single, cuando lo pase a la función debe ser single también. Lo otro, ¿verdad?, que debe respetarse, aparte del orden en el cual se listan y el tipo de datos, es el número de parámetros. Ya que yo no puedo decir que estoy llamando a la función calcular sueldo con dos argumentos y después venir al encabezado y poner solo un parámetro, por decir, solo poner SO, el sueldo original del empleado. Me daría un error de compilación porque no va a concordar el número de argumentos versus el número de parámetros. ¿Alguna pregunta? Analicen eso que tengo ahí en la pantalla, por si tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro entonces? Ok. Bueno, entonces eso es en cuanto a la función que tenemos en este ejercicio. Pero obviamente lo que tenemos acá, o sea, es lo que tenemos que seguir cuando nosotros creamos el encabezado de una función. Pero tiene que tener todos estos elementos a excepción de los parámetros, que no es obligatorio. Más adelante, aquí en este ejercicio hay un procedimiento que se llama acumula sueldo nuevo. Como su nombre lo indica, tiene que ir sumando. Si yo voy calculando aumento y nuevo sueldo para una serie de empleados, entonces lo que hace es que tiene que ir acumulando, sumando todos esos nuevos sueldos. ¿Qué nos dice? El llamado a un procedimiento no debe hacerse desde una instrucción de asignación, ya que el procedimiento no retorna ningún valor. ¿Okay? Puede usarse la instrucción call para invocarlo, pero no es necesario. En este caso, el procedimiento tiene un argumento que es el nuevo sueldo, de la función cálculo. Que hay un error, de la función cálculo. Entonces, un procedimiento con un argumento. Le está pasando un dato al procedimiento. Veamos en primer lugar cómo se define el encabezado de nuestro procedimiento. Entonces, nuevamente, en el punto 1 tenemos que declarar el ámbito, privado o público. Misma definición que con la función. En este caso, nuestro procedimiento tiene un ámbito privado. Después de ello, tenemos la palabra sub. Ya la tenemos aquí declarada. En el tercer paso, nombre del procedimiento. ¿Cómo le vamos a llamar? Acumula sueldo nuevo. Y por último, en el cuarto paso, lista de parámetros, indicando el tipo de dato y el tipo de parámetro. Entonces, miren que este procedimiento aquí únicamente tiene un parámetro, ¿no?, que concuerda con el llamado que tenemos acá. Estamos llamando el procedimiento y listamos únicamente un argumento. De sueldo N, el argumento es este mismo que yo tengo acá como parámetro, SN. Te declaro que es un parámetro por valor, by val, y que es un tipo de dato single, el cual debe de concordar con el tipo de dato de sueldo N. De una vez que yo he declarado o creado mi procedimiento, ¿cómo lo invoco o cómo lo llamo? Al ser una subrutina que no retorna valor, miren que aquí no hay nada,
no indico valor de retorno. Entonces lo que hago simplemente es invocarlo escribiendo el nombre del mismo. Acumula sueldo nuevo. Entonces cuando el compilador llegue a este punto, a esta instrucción, lo que hace es buscar la subrutina y ejecutarla. ¿Preguntas con esto? Hola, Lick. Hola. Sí, solo una pregunta para... ¿Sí? ¿Cómo la diferencia entre el parámetro byval y el byte? Ok, sí, ¿qué es byval y qué es byref? Como les dije, el próximo tema que lo vamos a ver la otra semana es eso, ¿verdad? Pero es que antes de tocar ese tema yo quiero que comprendan bien qué es argumento, qué es parámetro. Entonces, una vez que tengamos comprendido bien eso, les podemos pasar a los tipos de parámetros. Ah, perfecto. Gracias, Lick. Bye. ¿Alguien más? Bueno. Entonces van ustedes a crear el proyecto, ¿ok? Diseñan la pantalla, como les digo, ya lo hacen después de la clase, ustedes administran su tiempo. Miremos el código. Aquí el código se los estoy dando con comentarios también que explican qué es lo que vamos haciendo. Entonces, como les digo, miremos aquí en la pantalla. El usuario tiene que ingresar aquí el sueldo actual del empleado y también dice en qué porcentaje de incremento le va a determinar. Entonces, son dos datos que el usuario tiene que ingresar. Una vez que los ingrese, acá este botón se va a encargar de determinar cuál es el nuevo sueldo. Cuando lo determine, ese nuevo sueldo aparece en este textbox. Después, con este otro botón, vamos a ir acumulando todos esos nuevos sueldos que nosotros vayamos calculando. Y la sumatoria va a ir apareciendo acá. Tenemos el botón de nueva transacción que nos permitiría limpiar las pantallas para comenzar una transacción nueva. Veamos el código. Entonces aquí tenemos, bueno, hay una variable global que es sueldo N de tipo single. Después tenemos el botón sueldo nuevo, que sería este botón de aquí, determinar sueldo. ¿Qué va a hacer este botón? Bueno, tenemos variables locales. En primer lugar tenemos sueldo O, que es el sueldo original. Tenemos el porcentaje, que es el porcentaje en el cual se va a incrementar el sueldo. A continuación, guardamos en las variables lo que el usuario escribió. En sueldo O, lo que escribió en el textbox de sueldo. Y en porcentaje, lo que escribió en el textbox de porcentaje. Ya lo tenemos guardado. Una vez con esos dos, si ustedes ven, estas dos variables van a ser los argumentos de la función que va a determinar el nuevo sueldo. Entonces ya tenemos esas variables con valor. ¿Qué va a pasar? El botón no se va a encargar de hacer el cálculo. El botón lo que va a hacer es llamar a la función y es la función la que va a hacer los cálculos. Entonces tenemos acá, ¿dónde voy a guardar yo el dato que me retorne la función? En sueldo N, o sea, sueldo nuevo. Llamo a la función calcular sueldo y le paso los dos argumentos, ¿verdad? Que están representados por estas variables. Sueldo O, porc. Busquemos el cuerpo de la función. En ese punto, viene a buscar la función para ejecutarla. Aquí tenemos la función. ¿Bien? Private function, o sea, una función de ámbito privada, calcular sueldo, recibe dos parámetros, SO y P. SO, el sueldo actual, P, el porcentaje de incremento. Retornar un valor de tipo single. En esta función yo estoy haciendo declaración de variables. En las subrutinas nosotros podemos declarar variables. Es como un pequeño programita.
Entonces no hay problema, podemos declarar variables. Solo que hay que tener en cuenta una cosa. ¿Qué pasa con estas variables nuevo y aumento? Son variables locales a la función donde están definidas. O sea que estas dos variables solo pueden ser utilizadas en este bloque, que es la función. No pueden ser utilizadas fuera de ese bloque de instrucciones porque fueron declaradas ahí dentro. Tan pronto como nosotros nos salgamos de la función, lleguemos acá y retornemos, ya estas variables desaparecen. Entonces, variables locales. ¿Qué hacemos? Miren, en primer lugar, en la variable local aumento, yo voy a hacer la multiplicación de el sueldo original, que está representado por el parámetro SO. Lo multiplico por ¿quién? Por P. ¿Quién es P? Es este parámetro que representa el porcentaje de incremento. Entonces, una vez que tenga la multiplicación, bueno, mandamos un mensaje, el aumento que le corresponde es de tanto. ¿Okay? O sea, 10,000 y le subimos o le aumentamos 10% de aumento, entonces, ¿qué va a dar acá? 10,000 por el 10% me va a dar 1,000. ¿Qué va a imprimir aquí? El aumento que le corresponde es de 1,000. Ahora, tengo que sumar el sueldo que ella tiene más el aumento para que me dé el nuevo sueldo. Y lo grabo en esta variable que también es local. Esto es lo que estaba buscando la función. Este era el objetivo de la función, buscar su nuevo sueldo. Así que con esta instrucción return, regresamos o retornamos ese valor, miren, retorn nuevo, ¿a dónde? Bueno, una vez que tenemos este retorn de un dato, tenemos que ir a buscar el punto donde la función fue llamada. La llamamos en el botón. Aquí está, en este punto fue llamada. Este nuevo sueldo, por lo tanto, al retornar, se va a guardar en sueldo N. Y así es como obtenemos el nuevo sueldo del empleado. Y lo que queda acá es imprimir ese nuevo sueldo en el textbox. Y eso es lo que hace la función de calcular sueldo. ¿Alguna duda? O sea, no importa que la función sea llamada antes de declarar la función, entonces. Ok. Usted lo mira así, ¿verdad? Porque obviamente el código del botón se declaró primero. Y después declaré el cuerpo de la función. Pero no es que tiene que ser así obligatoriamente, seguir ese orden. Yo pude haber creado la función primero, porque yo tengo muy en claro qué es lo que debe de hacer la función, cuántos parámetros recibe, todo eso lo tengo muy claro. Entonces, después, en un control, en otro punto del programa, yo puedo llamar esa función. O sea que el orden no importa. Lo que va a hacer el compilador es buscar, una vez que yo invoco la función, dónde se encuentra. Si le estoy diciendo que es de ámbito privado, él va a entender que tiene que estar en el formulario. Entonces la va a buscar en el formulario. No importa si está antes o después. Y la ejecuta. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Diga. Sí, yo tengo una pregunta, pero no es con respecto al tema por ahorita. Es con respecto a la clase. Estoy viendo que la clase está siendo grabada, pero quisiera saber si va a habilitar algún espacio en OneDrive, porque es que yo ahorita se me está acabando la hora de almuerzo aquí en el trabajo, entonces para ver el resto de la clase luego. Ok. Mire, sí, y creo que hoy en la noche voy a subirlos. Generalmente lo que hago es subirlo a un canal que tengo en YouTube. Porque de todos modos ahí yo ya tengo videos que ya están hechos y entonces cuando yo ocupo que los miren, simplemente les comparto el enlace. Ok, listo. Entonces sería por medio de YouTube. Sí, por medio de YouTube. Okay, listo, gracias. Bueno. Yo me retiraría ahorita, licenciada, porque ya tengo que entrar al trabajo. Entonces, Ok, yo está revisaría bien. después los temas. Está bien.
Entonces eso es el punto de calcular el nuevo sueldo, como les iba diciendo, en donde lo hacemos a través de una función. Ya, este en sub, ¿a quién corresponde? Corresponde al botón de sueldo nuevo. Veamos qué hay más adelante. Tengo el botón de acumular en el evento clic. Entonces, miren que aquí la única línea de código que tenemos es el llamado al procedimiento de acumula sueldo nuevo. Única instrucción. Entonces lo hace por medio del nombre del procedimiento y este procedimiento tiene un argumento que es sueldo N. En ese punto vamos a ir a buscar dónde está el procedimiento. Aquí. Tenemos private sub, acumula sueldo nuevo, que está recibiendo un parámetro. ¿No? Le está llamando SN, parámetro de tipo single. Define una variable local. Permítanme.